Estamos en compañía del señor José de Chávez, ex viceministro de Gestión Ambiental del MINAM y miembro de la ONG Cooperación. Vamos a hablar de conflictos sociales. El día de hoy, por supuesto, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, señor de Chávez? Gracias y un gusto estar con ustedes. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, hay que compartir lo siguiente. Existen en nuestro país alrededor de 179 conflictos en diversos puntos, 105 de los cuales presentaron al menos un hecho de violencia. De la cifra total, el 60% de ellos deberá ser resuelto por el Gobierno Nacional. Son cifras actualizadas a febrero de este año. Señor de Chávez, ¿qué significa esto? ¿Cuánta tarea hay por delante cuando todos los ojos están centrados en un solo caso, que es el de las Bambas? No, sin duda. Los informes de la Defensoría del Pueblo nos permiten tener data estadística de la evolución de los conflictos sociales. Pero además la Defensoría del Pueblo nos da una información cualitativa bien interesante. El Perú desde hace un tiempo se ha convertido en un país donde la gran mayoría de conflictos sociales es lo que la Defensoría del Pueblo denomina como conflictos socioambientales. Y dentro de los conflictos socioambientales, la gran mayoría tienen que ver con la minería, 60%, y 20% con hidrocarburos. Entonces, ese es el núcleo central de la conflictividad social, ¿no? Y por eso casos y capítulos como el actual, el de las Bambas, ¿no? Bueno, sí, tal cual como lo dice, ¿no? Cuando se habla de tipología, son los conflictos socioambientales los de mayor repercusión, lamentablemente, siendo además la minería, en este caso, uno de los motores de desarrollo más fuerte de nuestro país. Sin duda, digamos, la minería es una actividad económica importante, forma parte de la matriz productiva del país, pero yo tengo la sensación que tendríamos que comenzar a acostumbrarnos, así como decimos que la minería es una actividad importante, que somos el segundo productor de cobre a nivel mundial, un productor de oro muy importante, plata, etcétera. Somos un país donde la minería, repito, juega, ha sido, es y va a seguir siendo una actividad significativa. Tenemos que comenzar a acostumbrarnos también a aceptar que la minería es una gran productora de conflictividad social. Es decir, también somos uno de los principales productores de conflictos sociales vinculados a la minería a nivel mundial. Y eso significa que, así como el país se prepara para recibir las inversiones, genera marcos normativos, crea instituciones para crear condiciones favorables para las inversiones, deberíamos también comenzar a crear institucionalidad, instrumentos, políticas públicas para atender esos conflictos que producen esas inversiones. Por supuesto, ¿no? Y para responder a estas cifras, sin duda, ¿no es cierto? Herramientas, instrumentos. En este caso, uno de los instrumentos, al parecer, podría ser el diálogo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sabemos que hay pues detrás de ello muchísima estrategia, especialistas, ¿no? Pero ¿está siendo efectiva la manera en la que se abordan los conflictos socioambientales en el Perú? A mí me da la impresión que no, y por eso afirmaba este tema de que necesitamos construir capacidades que hoy en día no tenemos e instituciones que hoy en día tampoco tenemos. A ver, un primer elemento de la estrategia es prevenir, ¿no? Si uno no tiene la capacidad de prevenir, y hay información suficiente para prevenir, sin duda vamos a abordar el conflicto ya cuando el conflicto escaló a un nivel de estallido social como ocurrido en el caso de las Bambas. En segundo lugar, tenemos, creo yo, la necesidad que el Estado esté presente en los territorios, ¿no? Con capacidades, con instituciones. No solo la empresa con la comunidad. Así es, ¿no? Porque si no, los vacíos que se dejan son ocupados por otros actores, ¿no? Y muchas veces mal ocupados, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos un Estado, yo he tenido la posibilidad de pasar por el Estado un tiempo, tenemos un Estado que tiene muchas dificultades, tenemos un Estado que funciona con una lógica de compartimentos estancos. Y para el abordaje de este tipo de conflictos necesitamos una intervención que sea multisectorial, transversal, transsectorial. Necesitamos muchas capacidades y por lo tanto necesitamos que esté el Ministerio del Ambiente, que esté el Ministerio de Energía y Minas, que esté el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo en el caso de las Bambas, que esté el Ministerio de Inclusión Social, una lógica y una intervención también de interculturalidad. Hay un viceministerio de interculturalidad, pero no, eso lamentablemente por el momento no ocurre, ¿no? Bueno, claro, está ocurriendo, pero ya para buscar la solución de un conflicto existente, cuando habla sobre la transversalidad, ¿no es cierto? Esta mesa de diálogo, las jornadas que se están dando con el Premier, con el Ministro de Transportes, ¿no? Con los Ministerios de Inclusión Social, de Salud, me parece también estaba incluido, ¿no? Ahora, que exista esta expertise
para prevenir, para adelantarnos, para que no haya, ¿no es cierto?, conflictividad y para que haya pues desarrollo en las diferentes regiones de nuestro país? ¿Qué es lo que hace falta? Faltan profesionales en el Perú, falta la normativa, como decía usted, que obliga a las empresas a, antes de hacer cualquier tipo de inversión, contar con ese tipo de estrategias. Además de la presencia del Estado, que ya mencionó. Digamos, por ejemplo, las relaciones entre empresas mineras y comunidades siempre van a ser relaciones difíciles, complicadas. Y hay ya oficinas de relaciones comunitarias. Hay oficinas de relaciones comunitarias, las empresas también tienen oficinas de relaciones comunitarias, ¿no? Ahora, aceptando esa situación, también hay que reconocer que en el Perú, por ejemplo, tenemos conflictos sociales vinculados a la minería, que son conflictos de resistencia y de rechazo a la minería, pero también tenemos conflictos que son de convivencia, de coexistencia con la minería. Sí. Entonces, un buen diagnóstico me parece que es fundamental. En este caso, el famoso caso de las Bambas, que nos tiene preocupados a todos los peruanos en las últimas semanas, meses en realidad, estamos hablando de un típico conflicto de convivencia, de coexistencia. Es decir, las comunidades no están diciendo no quiero a la minería, como sí ha ocurrido en otras zonas del país. Las comunidades están diciendo yo acepto la minería. El mismo presidente de Fuerabamba lo ha dicho el sábado. No estamos en contra de la minería, incluso estamos de acuerdo con que lleguen más proyectos. Pero al mismo tiempo lo que planteamos es que esa presencia de la minería respete nuestros derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y sobre todo se respeten los acuerdos a los cuales ellos arriban después de largas jornadas de diálogo. Hay acuerdos firmados con la empresa, hay acuerdos también firmados con el Estado que lamentablemente no se han cumplido. Entonces, el tema del cumplimiento de acuerdos es fundamental, ¿no? Claro, que para otros casos, o comparándolo con otros casos, sería ya un avance, ¿no es cierto?, que hayan acuerdos. ¿Qué pasa cuando estos no se cumplen? Ojo, estamos hablando de acuerdos que incluso se firmaron en el 2009. El acuerdo entre Han pasado la 10 años. Fuerabamba y la empresa minera, que en ese momento era otro propietario, era la empresa Extrata, efectivamente claro, hubo ese problema en diciembre del 2009. Y en ese acuerdo, y ese es otro tema que no se entiende, en ese acuerdo no solamente se negoció un monto económico, porque esta comunidad tenía que desplazarse, tenía que reubicarse. En ese acuerdo se negociaron también temas de empleos para los comuneros, se negociaron también la entrega de tierras, se tenía que entregar más o menos 8.200 hectáreas. Este famoso Fundo Yavi-Yavi, donde está el bloqueo de la carretera, forma parte precisamente de ese acuerdo. El Fundo Yavi-Yavi mide 3.800 hectáreas, si mal no recuerdo, pero todo el acuerdo implicaba 8.200 hectáreas que hasta el momento no ha sido cumplido, ¿no? Bueno, los acuerdos deben cumplirse, eso nos queda clarísimo, pero ¿es posible regresar a esos acuerdos? Es decir, y hacer ajustes sobre esos acuerdos, hacer cambios sobre esos acuerdos. A ver, en la reunión del sábado y en el acta que se ha firmado el sábado, un poco se ha regresado a los acuerdos, ¿no? Porque de los 4 puntos que se han firmado del acta, se plantean 2 temas que tienen que ver con los acuerdos de diciembre del 2009, el tema del empleo para los comuneros, el tema del aporte económico, por otro lado, y precisamente se ha acordado que se va a hacer una revisión detallada de este compendio de acuerdos de diciembre del año 2009. Entonces, por lo tanto, sí expresa la voluntad de decir, efectivamente no hemos cumplido todos los compromisos, pero estamos en la disposición de hacerlo. Y el otro tema que me parece fundamental, y eso tiene que ver con el Estado, ¿no? Retomando un poco la pregunta anterior, el Estado tiene que hacer un enorme esfuerzo para recuperar confianza, ¿no? Al Estado no se lo percibe como el actor garante de derechos, más bien se lo percibe como un actor parcializado. La percepción que tienen las comunidades campesinas es que el Estado llega y es un actor a favor de las inversiones, a favor de las empresas. Simplemente pongo un ejemplo, ¿no? La Policía Nacional del Perú firma convenios con las empresas mineras, convenios que además son remunerados, donde finalmente los policías terminan siendo una suerte de policía privada particular, prestando como servicio de las empresas. Entonces la Policía Nacional, que en principio es el garante de la seguridad de todos los peruanos, en esas zonas es percibido también como una suerte de institución que está al servicio de las empresas mineras. Entonces yo sí creo que una de las tareas fundamentales es que el Estado recupere la confianza de las poblaciones y sobre todo de este tipo de poblaciones que están tan alejadas, digamos, de los centros de poder, ¿no? Para recuperar esta confianza, ¿qué tan pertinente es el ejercicio o la convocatoria de aliados, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la Conferencia Episcopal Peruana. Bueno, sin duda la Iglesia Católica ha jugado un rol muy importante, no solamente en este conflicto, sino en conflictos previos. Hay una capacidad y creo que hay una autoridad y una legitimidad. Yo digo, reconozco el rol que juega la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo
tengo una suerte de sentimiento encontrado, porque finalmente la Iglesia está jugando un rol que en realidad debería jugar el Estado, ¿no? Claro. Somos un Estado laico. Con la expertise de la que usted hablaba, ¿no? Para resolver. Sin duda, ¿no? Deberían haber las capacidades suficientes para resolver, y esas capacidades deberían estar acompañadas de legitimidad, ¿no? Lamentablemente eso no ocurre, y por eso en determinadas circunstancias, no es la primera vez que hay este auxilio. Hay esta suerte de auxilio, acompañamiento, intervención, que sin duda ayuda, sin duda es muy valioso, pero que al mismo tiempo muestra las debilidades y las limitaciones del Estado peruano, de nuestras autoridades. Ojo, no estoy hablando únicamente de este gobierno. Si uno revisa lo que ha pasado en los últimos 20 o 25 años, digamos, permanentemente hemos tenido este tipo de capítulos lamentables. Por ello, usted que es increíble que hasta el momento no se responda con instrumentos eficientes para la resolución de conflictos, para la prevención de conflictos. El caso Las Bambas puede ser detonante para que en otros lugares de nuestro país algunos conflictos se agudicen. Puede ser. Y eso es lo preocupante. Para comenzar, cuando hablamos de Las Bambas, estamos hablando no solamente de la zona de influencia del proyecto Las Bambas, sino estamos hablando de un corredor minero, una carretera que tiene una extensión de más o menos 450, 460 kilómetros, que pasa por diferentes provincias, la provincia de Cotabambas en Apurímac, Chumbivilcas, Paruro, Espinar en Cusco, y llega a la provincia de Cayoma, que es donde los camiones dejan el mineral para que después sea transportado por vía férrea. Entonces estamos hablando de una zona de influencia muy amplia. Entonces yo sí creo que hay que preocuparnos de que este conflicto en Las Bambas hoy en día se puede extender a todo el corredor minero, que hoy en día es la zona de mayor producción de cobre en el país, pero además hay, como lo dice el informe de la Defensoría, por ahí comenzábamos, hay otros conflictos que están en situación de latencia y que podrían estallar. Ese es el lado, digamos, preocupante, pero bueno, va a depender mucho de lo que se haga y de lo que se deje. De cómo se proceda, ¿no? En este caso. Procese este conflicto, ¿no? Que es el referente sobre el que tenemos todos puesta la mirada, ¿no? La Defensoría habla sobre jornadas similares que podrían estar cargadas de violencia en territorios donde se ubican proyectos como Pasto Grande, en Moquegua-Puno, ¿no? Chimpiyacu, en Moyobamba, San Martín y Saramuro, a orillas del río Marañón. ¿Cuál es la presencia del Estado en estas zonas? Esa es una pregunta bien interesante, porque hace algunos años el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hizo un mapa que se llama el mapa de densidad del Estado, que en sencillo muestra dónde está presente el Estado y dónde no está presente el Estado. Si uno cruza ese mapa de densidad del Estado con el mapa de la presencia de actividades extractivas como la minería y los hidrocarburos, la conclusión es muy sencilla. Ahí donde hay actividades extractivas no está presente el Estado. O si está presente, está mal representado. Entonces, ese diagnóstico es fundamental porque tenemos la necesidad de cubrir esa presencia del Estado, pero en una perspectiva de un Estado garante de derechos, ¿no? Para nuevamente, como decíamos hace un momento, recuperar confianza. Entonces, por ahí creo que hay una pista de trabajo. Necesitamos que el Estado esté presente en los territorios, porque si no, ese espacio se ocupa con otras estrategias, con otros objetivos, con otras perspectivas. Claro que sí, que los espacios no estén divididos, ¿no es cierto?, entre peruanos y empresas. Inversionistas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Qué tendríamos que esperar en los próximos días para el caso de Las Bambas? Hay una suerte de situación incierta. Lo que tendríamos que esperar es que lo que se conversó el sábado y lo que se acordó el sábado se comience a implementar. Hay muchas dudas sobre qué va a pasar, cuál va a ser la decisión de la comunidad. Han habido varias declaraciones que sin duda preocupan, pero al mismo tiempo es cierto que cuando un presidente de una comunidad campesina viene a la ciudad de Lima, viene representando a la comunidad campesina, pero las decisiones finales las toma la Asamblea. Lo que esperaríamos es que la Asamblea finalmente le dé el respaldo a los acuerdos del sábado y se pueda comenzar un poco el inicio de canalizar el conflicto por vías pacíficas, institucionales y de diálogo, ¿no? Ojalá que eso ocurra. Ojalá. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con José de Chávez, viceministro de Gestión Ambiental del MINAM y miembro de la ONG Cooperación. Tenemos que hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más.